Entra en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá y los civiles regresan al sur del Líbano. El alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, entró en vigor este miércoles después de que ambas partes aceptaran un acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia, una rara victoria de la diplomacia en una región sacudida por dos guerras desde hace más de un año. El ejército libanés, encargado de garantizar el alto el fuego, dijo el miércoles que se disponía a desplegarse en el sur del país. Sobre este tema ya estamos en contacto para dialogar con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos y para todos, los televidentes, oyentes de Radio María. Y bueno, hoy podríamos decir que tenemos que dar una buena noticia. Siempre en estos conflictos estamos entre la sinrazón y el dolor. Bueno, hoy damos una buena noticia y ahora vamos a explicar en qué consiste esta tregua del tiempo necesario para que se retiren las tropas de la zona. Un alto el fuego siempre podríamos decir que es positivo, ¿no? En una situación como la que se está viviendo allí en Medio Oriente. Sí, sin duda. Bueno, aquí lo importante, incluso en las noticias de los últimos minutos, se están dando como que se está cumpliendo, ¿sí? Esto es desde ayer que se está aplicando, ¿sí? Esta tregua de 60 días, que el objetivo básicamente es que cesen las acciones armadas y que, digamos, se cumpla un poco lo que en el campo de batalla ya era algo notorio, ¿sí? Hemos dado varias noticias del avance de Israel, primero sobre básicamente lo que es la cúpula de Hezbolá, vimos el tema de los vipers, de los teléfonos celulares, la pérdida de varios dirigentes importantes de Hezbolá, ¿sí? La pérdida de capacidades operativas ya con el tema desde octubre de la intervención armada directa desde Israel, ¿sí? Y bueno, eso obviamente después tuvo una escalada superior porque bueno, Israel comenzó a atacar el resto del Líbano y bueno, digamos, convengamos que la comunidad internacional se puso de acuerdo para terminar con esto que estaba afectando a la población civil de la zona y diríamos, como diría el paisano, sin comerla ni beberla, ¿no? Un poco, sí, tienen obviamente sus orígenes, tienen sus visiones y demás, pero las Fuerzas Armadas no es lo que digamos, se pregona en esa zona. Entonces, bueno, a partir de este acuerdo que tuvo una influencia fundamental Estados Unidos, Francia y Alemania, sí, el G7, pero fundamentalmente, y lo quiero puntualizar, es el Líbano como Estado. ¿Sí? El premier Mikati, que es digamos, el primer ministro, que fue un poco el que instó a las partes, primero para aprovechar ya una situación de debilidad de Hezbolá, segundo porque le estaba afectando a su propia población civil, que poco tiene que ver con un origen iraní en algunos casos, y bueno, entonces ese impulso de todas las partes alrededor de la mesa fueron las que llevaron a estos 60 días de tregua, al establecimiento un poco de un ejército tapón, que es el del Líbano. Ahora después vamos a hablar un poquito, ¿sí? 5.000 hombres ahí desplegados en el río Litani, ¿sí? Con la obligación de Hezbolá de abandonar a 30 kilómetros de ese río, de irse al norte, la obligación también de Israel de abandonar esa zona y dejarla en poder del Líbano, zona soberana del Estado libanés, ¿sí? Y de esa manera el cese de los conflictos. Y como bien vemos, tal vez una importante ayuda humanitaria que también sobre la cual vamos a hablar, porque sin ayuda humanitaria esto vuelve rapidito. Este alto el fuego, podríamos decir, como recién decías, hay una ayuda humanitaria, hay un árbitro, podríamos decir, quien establece si se está cumpliendo o no, cómo se trabaja, digamos, en esa ayuda que estás nombrando. Bueno, primero se crea un comité de seguimiento, que la verdad es que no es el objetivo lo humanitario, sino que no empiecen a los tiros otra vez, hablando en criollo, ¿sí? Es más, se establece un protocolo de cómo, porque hay una hoja que al final se agregó a este acuerdo en el día de ayer, que establece cómo debe operar Israel en el caso de
porque acá la duda es si Hezbollah lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Sí. ¿Sí? Entonces, la idea es establecer un protocolo de actuación. Israel, digamos, tiene que observar esto, comunicarlo al comité, el comité lo tiene que verificar y si lo verifica, autoriza la intervención de una fuerza armada. Primero, digamos, imparcial para evitar este posible ataque de Hezbollah y en defecto, si no llega a intervenir, se le da la posibilidad a Israel de que pueda intervenir en forma directa. O sea, también se pone una instancia ahí intermedia como para evitar que se viole esta tregua y que se violen, digamos, la resolución, una vieja resolución de la vez, digamos, del conflicto anterior, del 2006, que fue la resolución 1701, y acá sí es lo que decís vos. La ayuda humanitaria, se habla de que estos meses, 14 meses, pero fundamentalmente estos últimos 2 meses de guerra efectiva, llevaron a pérdidas por alrededor de 8.500 millones de dólares en esa zona y un apoyo directo de Estados Unidos, Francia, Alemania y el G7 a tratar de reconstruir la zona, porque justamente la idea es fortalecer la presencia del Estado del Líbano, que no tiene que ver con Hezbollah, ¿sí? En este momento, proponer elecciones también, como para que esto se mantenga dentro del occidentalismo, y lo más importante de todo es que se ayude un poco al ejército del Líbano. Un detalle, lo decía al principio. Sí. Los sueldos de los soldados del Líbano son de $100. Por ende, nosotros tenemos que la mayoría del ejército del Líbano trabajan o de taxistas, o de plomero, o de algún otro arte que le permita juntar, como diría el paisano, unos mangos para poder vivir. Bueno, también la primera ayuda, llamémosle así, humanitaria, es fortalecer la paga de estos 5.000 hombres, sí, que se van a desplegar en la zona. Y recordemos que el Líbano es uno de los países con mayor inflación del planeta, que está dentro de los 4 más importantes. Nosotros afortunadamente nos caímos de ese ranking, pero ya lo hemos abordado en alguna oportunidad, el 70% del país no tiene agua y demás. Te podría preguntar si este alto el fuego fue decisión de una de las partes o de un tercero. No, acá la decisión fue de todos. Hezbollah se quedó sin cúpula y sin poder de fuego. Israel ya tuvo alrededor de 70.000 personas desplazadas de esa zona. Los muertos del Líbano, que le pesan como decíamos, al premier libanés, que son más de 7.700. Estados Unidos, que quiere tratar de resolver este conflicto. ¿Por qué? Porque de esa manera, ahora Gaza también, fuentes extraoficiales ya han salido a hablar en esta madrugada diciendo que ellos también quieren un acuerdo, porque claro, ahora se le viene todo el peso internacional de por sí. Lo mismo incluso en algunos otros lugares como Siria y demás. O sea, es en realidad una paz consensuada porque todos se benefician con eso. Otro detalle, Israel tuvo que movilizar más del 50% de sus reservistas desde octubre. Son reservistas. Están formados como ejército, ¿sí? Pero obviamente estaban llevando el peso de un combate bélico, personas que lo normal es que no lo hagan, ¿sí? Entonces se benefician todos, digamos, con este acuerdo, y todos se sentaron. Obviamente el puntapié inicial lo dan aquellos países más fuertes, como Estados Unidos y Francia, ¿sí? Pero la realidad es esa, ¿sí? O sea, favorece a todos. Claro. ¿Y el primer ministro de Israel, Netanyahu, ya habló sobre este tema? ¿Hizo un planteo? Sí, en realidad el primer planteo lo hizo ayer, no en forma pública, sino cuando hizo llegar esta hoja de seguimiento que tiene como cuota de garantía, llamémosle así, la creación de este comité de seguimiento y cómo operar en caso de que Hezbollah se le ría en la cara y siga igual. Lo que estamos viendo es que no pasó. Sobre todo en esto, la comunicación oficial vino por parte del presidente de Israel, ¿sí? Herzog, que apoya rotundamente este acuerdo y fue quien lo publicitó y fue recibido, llamémosle así,
con algarabía en el Líbano, por la pobreza y por lo que estamos viendo en imágenes, ¿sí? Los desastres desde el punto de vista humanitario y de pérdidas humanas, pero con cierto resquemor con Israel, no por pérdidas, sino por justamente esta posibilidad de que no se cumpla. Auguramos que se cumpla, no solamente desde lo geopolítico, sino desde lo valorístico, o sea, terminar un poco con este problema de las vidas humanas. Y ya digo, jamás cuando el río suena, agua lleva. Ya hay negociadores, digamos, hablando con autoridades de Qatar y Turquía, que son los que están, y de Egipto, que son los que están del otro, con la mesa de negociaciones del otro lado, tratando de ver qué devolución de prisioneros se puede hacer y qué alto al fuego se puede hacer por la misma razón. Pero aquí estamos hablando también de mayor cantidad de personas, de alrededor de 1 millón, pero a no desdeñar el acuerdo del Líbano, ya que se estaba bombardeando la capital, Beirut, hasta hace horas, ¿sí? Así que por primera vez en mucho tiempo podemos hablar de un logro de la diplomacia, que no es algo habitual, digamos así. Seguiremos rezando, como pide el Papa Francisco, por la paz en esta zona, porque la verdad que muchos inocentes, ¿no?, sufren esta situación. Así que te agradecemos, Bruno, por esta comunicación y por ayudarnos a entender esta problemática. No, gracias a ustedes por siempre invitarme, y bueno, lo mismo, recemos porque realmente es así, o sea, tratar de no identificar que los extremismos son parte de la sociedad total, o sea, que no todo el mundo sigue a los extremos, ¿sí? Hay mucha gente que solamente quiere vivir en paz, y eso es lo que auguramos que sea un poco más duradero de lo que se ha vivido en ese sector del planeta. Así que nuestras oraciones, nuestras bendiciones, y esperando que pueda esto salir adelante. Gracias, Bruno, que tengas buen miércoles. Gracias, Carolina, un abrazo para todos ustedes. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, hablando un poco sobre este alto el fuego entre Israel y Hezbolá, en donde los civiles regresan al sur del Líbano. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30. Quédese aquí en Radio María, porque ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.